Continuando nuestro curso de circuitos eléctricos con amplificadores operacionales, nos piden calcular VO sobre IS de la siguiente configuración. Vemos que este ejercicio ya no se parece tanto a los anteriores que ya resolvimos y que este ya incluso tiene una configuración un poco extraña, ¿no? En R1, R3 y R2. Estos números que yo puse es porque el ejercicio nos dice que ya teniendo el resultado evaluemos cuál sería esta función de transferencia VO sobre IS si las resistencias tuvieran estos valores. Sin embargo, lo que primero vamos a hacer es un análisis manteniendo pues estas incógnitas tal cual les llamaron R1, R2 y R3, y después que ya tengamos la función de transferencia vamos a evaluar con estos valores de resistencia. Entonces por ahorita vamos a ignorarla simplemente y vamos a empezar el ejercicio. Recordemos que este amplificador operacional se va a cumplir la tierra virtual debido a que estamos suponiendo que este amplificador tiene alta ganancia en lazo abierto. Entonces vemos el voltaje al que está conectado la terminal positiva, vemos que es tierra. Entonces yo voy a poner que este se llame V1, por ejemplo, y yo ya sé que es 0 volts. Y como tengo una alta ganancia en lazo abierto, entonces V2 también va a ser 0. Muy bien, entonces vemos que IS lo voy a dibujar con otro color. Por ejemplo, viene por aquí, por este nodo. Y al tener una alta impedancia de entrada, ya sabemos que es la otra característica de nuestro amplificador operacional, entonces no habrá corriente que pase hacia el operacional. Toda la corriente se vendrá por la resistencia R1, por lo tanto esta también es IS. Ahora nombraré, por ejemplo, con otro color este nodo, al cual llamaré VX, por ejemplo, porque es un nodo incógnita, simplemente. Y vemos que entonces con otro color veo que esta corriente IS se dividirá entre la corriente de R2 y la de R3. A esta corriente llamaré I de R2 y este I de R3, simplemente. Muy bien. Entonces, aquí ya podemos empezar a ver lo que podemos hacer, ¿no? Podemos hacer una, por ejemplo, ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo que llamamos VX. Y haciendo esto, pues vemos que las corrientes que entran al nodo, pues simplemente es IS mediante la resistencia R1. Entonces tendríamos IS. Y es la única que entra, ¿no? Entonces sería IS igual a I de R2, que viene hacia abajo, más I de R3. La sumatoria de las corrientes en un nodo eléctrico son iguales a 0, o visto de otra manera, las corrientes que entran al nodo eléctrico serán igual a la suma de las que salen. ¿Ok? Como esto ya está en términos de IS, y recordemos que la función de transferencia que quiero es VO sobre IS la vamos a dejar igual. Entonces IS será igual a I de R2. ¿Quién es I de R2? Sabemos que por ley de Ohm el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Muy bien, si quiero la corriente, entonces tendré que V sobre R. Entonces esta V será la V de la resistencia. ¿Quién es el voltaje en R2? Pues simplemente será VX. VX sobre R2, esa será la corriente. Más I de R3 será VX menos VO sobre R3. ¿Sí? Este VO es el voltaje en esta terminal. Vemos que aquí está VO. Ahora vemos que tengo un valor llamado VX, que de hecho no lo quiero, porque yo quiero en mi ecuación VO sobre IS. O sea, esta VX me está sobrando, por así decirlo. Entonces, lo que tengo que hacer es, ahora esta VX, dejarlo en términos o de VO o de IS, de cualquiera de las dos. Podemos ver en la resistencia R1 qué está pasando. Está pasando IS y tengo que es VX y 0 volts. Es decir, el voltaje en la resistencia 1 será igual a la resistencia 1 por su corriente, ¿no? Escrito de otra manera, si yo polarizo la resistencia más menos, yo sé que será V2 de acuerdo al nodo como lo llamé. Aquí está V2, entonces será V2 menos VX será igual a R1 por IS, debido a que IS es la corriente de esa resistencia. Aquí claramente se ve que V2 es 0 por tierra virtual, entonces me queda que menos VX es igual a R1 IS. Entonces VX será menos R1 IS. Entonces, haciendo esto yo ya dejé VX en términos de IS. Esta ecuación yo ya la puedo sustituir en la ecuación que ya obtuvimos anteriormente. Es decir, tenemos IS es igual a VX, que yo ya sé que es menos
R1 y S, y todo esto estaba sobre R2, ¿no? Menos Vx sobre R3, pero ¿quién es Vx? Será menos R1 y S sobre R3 menos VO sobre R3. Entonces, si nos fijamos, ya tenemos todo en términos de IS y VO. IS lo voy a pasar del lado izquierdo de la ecuación y lo voy a factorizar. Entonces voy a tener IS más IS R1 sobre R2 más IS R1 sobre R3. Y esto será igual a menos VO sobre R3. ¿De acuerdo? Ahora lo que haré es factorizarlo como ya lo había dicho antes. IS por 1 más R1 sobre R2 más R1 sobre R3. Esto será igual a menos VO sobre R3. Ahora, para simplificar esto un poco, lo que yo puedo hacer es multiplicar todo por R3 y R2 para eliminar todos los denominadores y así me quede todo más lineal, ¿no? Entonces voy a tener IS por R2, R3. Esto recordemos que es multiplicando toda esta ecuación anterior, toda esta, por R2 por R3, ¿sí? Entonces, teniendo esto, voy a tener R2, R3 más R1, R3 más R1, R2, y esto será igual a menos VO, R2. Ok, entonces ahora si yo quiero VO sobre IS, será igual a menos, y este R2 pasará dividiendo de este lado, entonces tendría yo simplemente R3 más R1, R3 sobre R2 más R1, y esta es la función que estoy buscando. Ahora, si nosotros queremos el valor numérico de esta función, como ya dijimos, si R1 vale 20 kilos, si R2 vale 25 kilos y si R3 vale 40 kilos, ¿cuánto valdría numéricamente esta función? Bueno, pues lo único que tenemos que hacer es sustituir. Yo ya sé que esto será menos. ¿Quién es R3? Será 40 kilos. Recordemos que esto es ohms, entonces simplemente pongo kilos. Ya sé que la resistencia está medida en ohms. Entonces más R1, R3, que será 20 kilos por 40 kilos, entre R2, entre 25 kilos, más R1, que será 20 kilos. Haciendo estas operaciones, nos quedará un valor de 92 kilo ohms. Entonces lo podemos escribir así en el paréntesis. Y de esta manera hemos obtenido esta función VO sobre IS tanto de manera algebraica como de manera numérica. Y con esto hemos concluido el ejercicio.